Muy buenas tardes, señor docente. Me presento, mi nombre es Cristiana Leonardo Castro. En este caso voy a sustentar la inconstitucionalidad de una norma, atribuyendo los enfoques de positivismo jurídico en ella. Comprenderemos en primer lugar a qué se le llama una norma inconstitucional. Es aquella que tiene vicio o defecto de una norma o resolución que quebranta la letra y el espíritu de la Constitución, es decir, que va en contra de las normas de la Constitución. En esta situación veremos el caso de la norma de la Ley 3217, ley que prescribe los delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2002. Esta ley ha entrado en vigencia el 9 del 08 de 2024, que ha sido aprobada por el Congreso. ¿Qué nos señala en esta ley? Que no será procesado, ni condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra a aquellos que hayan sido con anterioridad al 1 de julio del 2002. Esto será bajo sanción de nulidad o responsabilidad funcional. Sobre los puntos de esta ley nos hablan del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002, y también sobre la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, que entró en vigencia en noviembre del 2013. Debemos tener en consideración que esta ley está vigente, pero ha habido mucha preocupación sobre el debate que está causando, ya que muchos constitucionalistas dicen que el Tribunal Constitucional, ya que ha sido elegido por el Congreso y tiene representantes ahí, es muy difícil que declaren inconstitucional esta ley masiva. Recordemos que de esto nos hablaba Luis Ferrejol, nos hablaba de las garantías constitucionales, ya sea en el control concentrado y control difuso. Vamos a ver en adelante cómo se dificulta el procedimiento de inconstitucionalidad, que es parte de las garantías constitucionales. ¿Qué impacto negativo puede tener que no se declare la demanda del Ministerio Público? Miren, se dificultaría el control difuso de los jueces, de lo cual nos hablaba Ferrejol y también en Hart, que nos decía que los jueces tenían la posibilidad de decidir en cada acto, en cada decisión judicial. Los constitucionalistas también sostienen que el Código Procesal Constitucional señala que cuando el tribunal ha confirmado la validez de esta ley tiene que ser acatada y cumplida, de lo que nos hablaba también Hans Kelsen. Si una ley es válida desde que ha sido publicada, está vigente en el tiempo y espacio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional valida la ley de impunidad. El Estado peruano aclara yendo contra los compromisos internacionales que adoptaron en la materia de protección de los derechos humanos. Veamos un tema de un poco de moral en este video. Se ha dado a conocer que se busca la impunidad, por ejemplo, en el caso del exministro Daniel Urresti, que ha sido condenado, sentenciado por el crimen del periodista Hugo Bustíos hace 32 años, lo cual sería una vulneración de los derechos humanos, pero con esta ley busca la impunidad para que se le reduzca la pena o incluso se prescriba la pena que debiera cumplir. Entonces podría ver el tema de la moral, como una norma puede ser que traiga nociones malignas en la moral, no va acorde con lo que debería buscar, que es la justicia en este caso. Una vez más vemos cómo la importancia de las teorías de Ferrejol se ven aplicadas en nuestro sistema jurídico. El Colegio de Abogados ha presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley, la cual está buscando la garantía de que se garanticen los derechos fundamentales que están inscritos en nuestra Constitución y que también puedan garantizar la plena vigencia de los derechos humanos que están en el artículo 44, específicamente de nuestra Constitución. Entonces vemos que a través de este control, como decía Ferrejol, se busca la garantía constitucional, que todos deben someterse a la Constitución, tanto poderes públicos como privados. La demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima sostiene que la Ley 3217 infringe los principios establecidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, un precedente legal internacional que definió las principales categorías de los delitos internacionales: crímenes contra la paz, crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad. Estos delitos, que representan un ataque contra la dignidad humana y los derechos fundamentales, deben ser castigados con firmeza independientemente del tiempo transcurrido. La demanda subraya que la importancia de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, un principio fundamental de derecho internacional que asegura que estos delitos no pueden quedar exentos a juicio o sanción debido al paso del tiempo. La imprescriptibilidad crucial para garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia y que los responsables sean juzgados, reafirmando así el compromiso de los derechos humanos en el derecho internacional. Hablamos en esta parte un poco de los principios que nos habla Hart y que nos dice que todo derecho debe ser coherente y razonable, que debe tener un poco de moral para ser garantizada, así como decía Farrajoli, en los procedimientos de derechos fundamentales que están en la Constitución. En este caso, el argumento del Colegio de Abogados de Lima nos dice que esta norma debe ser declarada inconstitucional, ya que va en contra de los derechos humanos a los cuales estamos adheridos y también contemplados en la Constitución Política del Perú, para garantizar la justicia de las víctimas y el derecho justo de los procesos que no sean irretroactivos. Veremos ahora las posturas de Hans Kelsen y cómo las aplicamos en nuestra ley. Hans Kelsen afirmaba que no había relación necesaria entre derecho y moral, que el derecho es un orden normativo dotado de un método que permite inducir a los seres humanos a los comportamientos determinados. El método consiste en imputar la sanción coactiva a aquellos comportamientos que no se quiere que se realicen. La técnica de elaboración era que se hagan normas y se escojan sanciones que actúen para controlar los comportamientos humanos. En este caso vemos que esta norma ha sido, como toda norma, tiene el poder del Estado de ser coercitiva y tiene que ser delimitada y cumplida por los jueces. De la misma manera, Hans Kelsen nos hablaba de la validez de la norma. Para él, la validez de una norma se basaba en una especialidad, es decir, que en un Estado, una nación, una república, temporal el lapso que entra en vigencia, desde que ha sido publicada hasta que se revoca. Material, la materia que lo regula, en este caso sería civil, penal, laboral, etc. Personal, los sujetos que son obligados a cumplir. Todo el ordenamiento jurídico y la sociedad está obligada a cumplir esta ley. Y sobre el tema de la validez, mientras la ley esté vigente, esté dentro de nuestro país y tenga una materia específica que regular, tiene toda la validez según lo que nos habla Kelsen. Herbert Hart nos habla sobre el positivismo incluyente y nos dice que toda norma jurídica ha nacido de un principio moral anterior. Entonces, podemos ver en este caso que comienzan vulnerados principios que son fundamentales, como el principio de la justicia, a la libertad, etc. Nos habla que toda norma tiene relación, de cierta manera, con la moral, diciendo que su positivismo será incluyente. Hart nos hablaba de tres tesis que fundamentaban el positivismo incluyente. Para Hart, la existencia del derecho como último criterio de validez se daba en los jueces y tribunales, que era a través de la regla del reconocimiento, que podían determinarse al ver las fuentes del derecho. Se configura como la práctica social concordante de quienes identifican que reúna la norma se considere moralmente deseable y no puede inferirse que la misma sea una norma jurídica. Igual nos habla sobre la separación conceptual entre derecho y moral. Esta tesis definía que el derecho y la moral en cierta manera tenían una conexión y que el concepto válido para determinar que una norma sea jurídicamente válida eran los criterios determinantes entre estos. La tesis de la discrecionalidad judicial. El guía constata la existencia, en caso de que no se haya previsto ni regulado por el derecho una norma o un caso, cuando el derecho sea indeterminado e incompleto, el juez, en situaciones en las que ha de llegar por sí mismo a una decisión y pueda inhibir su jurisdicción desde ejercitar su discrecionalidad y crear derecho aplicable para resolver el caso concreto. Es decir,
que si en algún tribunal del Estado peruano el juez considere que esta norma no está regulada del todo, o sea de manera inconstitucional, pueda decidir de manera por sí misma la decisión que va a tomar. Como hemos visto también, los criterios de Luigi Ferrajoli en el positivismo crítico. Él fue el precursor del constitucionalismo y que esta hacienda obliga al derecho a garantizar las lagunas del derecho que se deben superar a través de las garantías existentes. Luigi Ferrajoli nos habla que la Constitución debe ser la regla máxima, es la que garantiza. En este caso, todos deberían subordinarse al poder público y privado a los derechos humanos fundados en las constituciones, y que el deber de los jueces es defender la Constitución y los derechos que en esta expresa. En este caso vemos el control difuso, el control concentrado, que son garantías para que la Constitución sea guardada de manera correcta. Agradeciendo por su atención prestada, me despido y espero una próxima vez para seguir fundamentando esta experiencia.